impotencia, ¿no? Mucha bronca, ¿no? Y nos indigna realmente. Es sumar evidencias a un listado, pero infinito, podríamos decirlo, si vale el término, de masacres, de crímenes que se vienen perpetrando desde el comienzo mismo de la Nakba, desde hace 77 años ya, se está por cumplir en pocas semanas, y que han quedado impunes. Y bien lo sabemos que la impunidad de hoy es lo que termina avalando los crímenes del mañana. Esto que vos decías, Ariel, no nos sorprende, hasta eh, se ha naturalizado. En unas horas han asesinado a más de 400 personas, Ujú. 402, se han herido otras tantas y vaya a saber finalmente cuántas sean las víctimas, eh, lo que remite a una asimetría enorme en el poder de fuego y a explicitar de que de lo que aquí se trata es de un ejército o fuerzas armadas de ocupación que están atacando a una población civil e indefensa. Ujú. Por eso esa asimetría en ninguna guerra, por más que fuese una operación militar breve o de demasiado tiempo, de un lapso más prolongado, se da una situación de estas características. Más de 400 personas asesinadas en unas pocas horas, sin ninguna baja de la otra, de la contraparte. No estamos en presencia de una guerra, ni mucho menos. Estamos en presencia de ataques indiscriminados sobre población civil que son crímenes de guerra que han sido hartamente eh, denunciados en estos últimos 17 meses, pero que crímenes de guerra de la cual la historia de la Nakba palestina lamentablemente está plagada también. Así que con el mismo escosor, con la misma indignación, sabiendo que es una historia que se reitera y sabiendo que aún así hay que seguir denunciando y alzando la voz. Hay, para reponer información, hay una violación por parte de Israel de la tregua. ¿Mm? Esta tregua que se pudo concretar en el mes de enero, ¿verdad? Sobre fin de enero hubo una tregua. Las fuerzas palestinas estuvieron expresadas a través de Hamas. Hubo un acuerdo entre Hamas y el Estado de Israel, incluso con la participación de mediación de Estados Unidos, y ahora se viola unilateralmente esa tregua y da que pensar que esto se hace con la luz verde, con la venia de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Sí, así es. Las crónicas periodísticas, los artículos de los distintos medios occidentales dan cuenta de eso, que este último ataque ha sido consensuado, cuanto menos avisado a la administración Trump, y por otra parte era previsible, porque en los últimos 15 días se fue estrechando aún más el cerco sobre la franja de Gaza. Eh, con la intensificación del bloqueo, un bloqueo que nunca está de más recordar, comenzó allá por el año 2007. Gaza está bloqueada por tierra, por mar, por aire, eh, y se ha construido una valla subterránea desde el año 2007. Por supuesto que este bloqueo se ha fortalecido luego del 7 de octubre del 2023. Se había permitido, a partir de lo que vos decías, Ariel, en estos últimos 2 meses se había flexibilizado un poco, habían entrado ayuda humanitaria, combustible, energía eléctrica, pero ya hace 15 días que volvieron las restricciones más severas, o sea que preanunciaban lo que finalmente terminó sucediendo. Por supuesto que en estos 2 meses también han habido víctimas, pero ahora ya se ha desatado un ataque masivo y las últimas noticias dan cuenta de que el Estado de Israel está ordenando a la población gazatí que se desplace de la zona norte de la franja, porque seguramente comenzará una nueva reocupación, ¿no? Bueno, de hecho están ocupando, pero parece ser que será en esa zona donde se van a intensificar las operaciones militares israelíes. Pero como vos bien decís, hay una anuencia de Estados Unidos. Bueno, el plan de Trump lo explicitó, es el desplazamiento, lo que se conoce como la limpieza étnica de más de 2.300.000 palestinos
con destinos inciertos, hablaron de Jordania, de Egipto y demás. Por supuesto que los países árabes no aceptaron eso, hay una contrapropuesta que se está dirimiendo, en la cual, casualmente o no, lo digo casi de manera irónica, los palestinos no están invitados. Los palestinos son los habitantes de la tierra, son los nativos, son el pueblo que está siendo sometido a una ocupación colonial, no tienen voz en las negociaciones, no tienen voz directa, no tienen representación en las negociaciones en donde se está dirimiendo su futuro. Ujú. Y otra de las informaciones reportan de que los ataques no fueron en un lugar puntual, no estuvieron en una región circunscripta. Bueno, hubo ahí una algarada. No, 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 no. Fue un ataque sobre la totalidad de la franja de Gaza. Bombardearon el sur, el Estado de Israel bombardeó el sur, el centro y el norte de la franja. Sí, Eh, tal cual, es como vos decís, fueron ataques en todo el territorio gazatí. Y hay otra cosa que hay que decir, Alier, porque por ahí nosotros nos ensimismamos en los hechos, pero en estos 2 meses en donde estuvo en vigencia el cese el fuego, muy frágil, con lo que decíamos, con la entrada de ayuda humanitaria y cierta flexibilización, incluso con la relocalización de la población gazatí que volvió a las ruinas. Hay crónicas, quienes quieren las pueden buscar y encontrar gente que volvió a los escombros de sus viviendas, que agradecía que le haya quedado de su vivienda una habitación, un baño o digamos, algo que haya quedado en pie, porque en esos lugares se han relocalizado. Pero mientras estaba sucediendo eso, mientras está sucediendo eso en estos últimos 2 meses, el Estado de Israel viró sus objetivos militares prioritarios y llevó adelante y lleva adelante operaciones militares sobre la Cisjordania ocupada, particularmente sobre Jenin, sobre Tulkarem, también eso en el norte del Cisjordania y también en la región de Al-Jalil, Hebrón. Entonces, esto nunca se ha detenido, esta maquinaria de guerra no se detiene nunca, hay veces tiene mayor intensidad, hay veces menos. Bueno, lamentablemente estamos ante la situación de que se recrudece el ciclo de violencia, pero también hay otra cuestión, porque nosotros nos quedamos analizando los hechos y eso está bien, porque así es como nos llegan las noticias, pero estamos, insisto, en presencia de un proyecto de colonización de la tierra palestina, de expropiación, de expulsión de los nativos para implantar población foránea. Ya lo explicitan, hay un video obsceno, totalmente cruel, que Trump ha subido a sus redes sociales, en donde Gaza se transforma en la costa azul del Mediterráneo o en una nueva costa azul del Mediterráneo. Y en ese sentido, como proyecto colonial, la violencia es inherente. Digamos, hay veces se expresa más intensamente, hay veces con menor intensidad, pero hay un ciclo de violencia continua que deviene de este proyecto colonial. Ahora nuevamente los ojos se posan sobre Gaza, los 2 meses anteriores mayormente sobre Cisjordania, pero la historia de la conquista y colonización de Palestina, por supuesto que es una historia de violencia, en donde el Estado opresor tiene la responsabilidad mayor, por supuesto. y la solidaridad argentina, del pueblo argentino con Palestina y con el pueblo palestino, no ha dejado de ensancharse, no ha dejado de profundizarse. Hemos visto el otro en las últimas movilizaciones callejeras aquí en Buenos Aires como la presencia de las banderas palestinas y los actos de repudio a la potencia colonialista de Israel frente a la sede de la embajada que tiene ahí sobre la Avenida de Mayo, ¿no? Importante también, como acto de repudio, como parte de movilizaciones que eran convocadas por otros motivos específicos, pero que evidentemente están profundamente imbricados y relacionados, ¿no? Sí, por supuesto, quien así no lo entendiera, eh, no tiene más que analizar la alianza estratégica que este gobierno, ya desde los tiempos de la propia campaña electoral,
Milei se había encargado de decir que sus socios estratégicos en el mundo iban a ser Estados Unidos e Israel, ¿no? Aún en campaña electoral hubieron, yo creo que manifestaciones ofensivas al respecto, que luego se han plasmado, se siguen plasmando y que nuevamente van a sucederse. Milei tiene proyectado un viaje para la semana próxima en donde va a ser recibido por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Y digo, en espejo, por supuesto, mirando cómo es el bloque de poder dominante, cómo es esa alianza, el movimiento popular aquí en Argentina ha reaccionado en consecuencia. Eh, los debates que se dan al interior del movimiento solidario con Palestina acá en Argentina tienen que ver con la imposibilidad de lograr grandes manifestaciones masivas como se dieron en otras partes del mundo. Pero lo que se ha dado aquí en Argentina, Ciudad de Buenos Aires, área metropolitana y en las provincias, son muchísimas actividades desplegadas territorialmente de distinta índole y además, como bien vos decías, la presencia de la bandera palestina como símbolo de lucha, eh, vinculada, hermanada con tantas otras causas, las causas de los jubilados, la causa de los movimientos sociales, de los trabajadores despedidos, las marchas universitarias, las diversidades sexuales, identitarias que han sido agredidas. En todas las marchas masivas, multitudinarias, siempre ondean las banderas palestinas y no las banderas de Israel. Y eso tiene que ver con que esa causa abreva en el pueblo, es una causa solidaria, porque no es que esté planificado esto, surge naturalmente y la propia marcha, sea cual fuese, acoge esa bandera. Yo estoy seguro que si fuese al revés, si cualquiera fuese con la bandera de Israel a estas marchas que tienen que ver con los intereses nacionales, populares, de los sectores oprimidos, no podría ser acogida de la misma manera porque se identificaría con un Estado que está llevando adelante un genocidio. Bueno, el presidente Milei se sacará una foto la próxima semana con un primer ministro de un Estado que está siendo eh, juzgado ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas por el crimen de genocidio. Y él personalmente, con su ministro de Defensa, está siendo juzgado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad. Entonces, la divisoria de aguas es clara y por eso es que en las manifestaciones populares de la Argentina ondea la bandera palestina en cuanto espacio se pueda desarrollar y en cuanta marcha exista, ¿no? Gabriel, gracias por este contacto, gracias por poner siempre la voz aquí en Radiográfica. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Ariel, a vos por siempre dedicarle un tiempo a la reflexión y a traer la cuestión de Palestina desde nuestras voces que compartimos, que son contrahegemónicas, que son alternativas, que tanto cuesta que se hagan oír en los medios de comunicación. Así que agradecido y a disposición para cuando lo consideres. Muchas gracias. Gabriel Sibinian, coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.